Vamos a platicar con Carlos Hurtado, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el panorama económico mexicano en los próximos meses, cómo se empieza pues a visualizar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo están percibiendo desde el CES, desde el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la marcha de la economía, el comportamiento de las variables, de los fundamentales y sobre todo pues los desafíos que tiene México en materia de crecimiento económico? Sí, cómo no, mira, yo creo que todo esto empieza, digamos, para las perspectivas de 2020, empieza desde la presentación del presupuesto el año pasado para este año. Y si se acuerdan ustedes, el auditorio, que la Secretaría de Hacienda, bueno, el gobierno federal, presentó en sus criterios de política económica una perspectiva de crecimiento para el producto para este año de entre 1,5% y 2,5%, es decir, una estimación puntual de 2%. Digamos que la mayoría de los analistas privados, nacionales y extranjeros, hoy día tienen una perspectiva distinta para un crecimiento de alrededor de un 1%, en vez del 2% que plantea el gobierno, es decir, de la mitad. Las estimaciones para las demás magnitudes macroeconómicas son bastante parecidas a las del gobierno federal, salvo quizá por el déficit en la cuenta corriente, en donde la mayoría de nosotros estamos estimando un déficit de cuenta corriente menor que el que anticipó el gobierno, precisamente por el menor crecimiento que se demuestra o mostrará a lo largo del año en menores importaciones. Pero esa es, digamos, la novedad que se está viendo por nuestra parte, la más importante. Claro. Carlos, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. A partir de lo que ¿Qué tal, Rogelio? nos comentas del presupuesto y la perspectiva que podrían tener los ingresos este año por estas variaciones en el PIB, ¿cómo podría ser el rumbo, el derrotero de las finanzas públicas en este año y sobre todo en el 2021? Claro, para el 2020 yo creo que esa es la pregunta relevante, porque al crecer menos el Producto Interno Bruto del crecimiento con el que se hizo el presupuesto de ingresos y de egresos, pues habrá menores ingresos tributarios. Los ingresos tributarios tienen una relación muy cercana con la evolución del Producto Interno Bruto. Entonces, al crecer menos de lo esperado el Producto Interno Bruto, repito, como lo esperamos la mayoría de nosotros, entonces, si eso pasa, los ingresos tributarios, los ingresos por concepto de recaudación de impuestos, serán menores. Hay otro elemento que también se proyectó, creemos, de manera sobreoptimista, vamos a decirlo así, que es la plataforma de exportación, la plataforma de producción de petróleo, que es 1,95 millones de barriles diarios. Pensamos, dadas las cifras y dadas las condiciones de la empresa, de Pemex y la evolución reciente, que eso va a ser muy difícil de alcanzar. Si los ingresos tienen una evolución menos dinámica de lo que se plantea en el presupuesto, y si no se alcanza esto, a la hora de la hora, esto me refiero a la plataforma de producción de petróleo, a la hora de la hora pues, se va a hacer un hoyo, como se dice en el presupuesto, un faltante de ingresos que va a ser necesario cubrir. Eso es porque la determinación que ha mostrado el gobierno de mantener el equilibrio de las finanzas públicas reflejado por un superávit primario se mantenga. Nosotros creemos que eso lo va a querer hacer el gobierno, va a querer mantener el superávit primario. Entonces tendrá que suplir el faltante de ingresos con alguna cosa, y ahí está el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, que es posible usarlo y con eso se va a cubrir la diferencia. Esta es una práctica, digamos, que me parece que no es la más apropiada desde el punto de vista de la pertinencia de la política económica, pero la verdad es que es posible hacerlo. De manera que no, digamos, si no hay ningún otro elemento adicional negativo, yo lo que creo es que las finanzas públicas
pueden salir a flote en el 2020. Pero lo que sí me gustaría señalar es que algo tiene que pasar porque nos estamos encaminando en una dirección que al rato no va a haber estos recursos no recurrentes para pagar los faltantes. ¿Y cómo podría subsanarse la falta de esos recursos en un entorno en donde no hay crecimiento económico y la recaudación, pues muy a pesar de estos nuevos aspectos agresivos del SAT que hemos visto en las últimas horas, está trascendiendo en cuanto al manejo o los requerimientos a los grandes contribuyentes? ¿Cómo se puede subsanar esa falta de recursos? Exacto. Mira, déjame, antes de decir cómo se puede subsanar, déjame comentarles también que un elemento que va a estar presente en el 2020, 2021, etcétera, y que no estuvo presente durante todo el 2019, es el subejercicio de gasto que se da en los primeros años del gobierno. Siempre pasa. Entonces, como esta no es una excepción, se dio un subejercicio y eso ayudó a las finanzas públicas. Pero esa ayuda ya no la vamos a tener en 2020, 2021, y más aún con la determinación también que muestra el presidente en llevar a cabo sus programas sociales. Yo no creo que él vaya a estar dispuesto, el gobierno va a estar dispuesto a escatimar en términos del gasto de los programas sociales. Entonces la presión va a ser aún mayor porque el gasto va a estar, no voy a decir que a tope, y los ingresos muy probablemente van a ser escasos. ¿Cómo se puede subsanar? Pues me parece a mí, tratando de interpretar las señales que salen de las autoridades, que en el 2021 o para el 2022 intentar una reforma fiscal que le dé más recursos al gobierno. Ahí, en ese punto, nosotros, en el sector privado, lo que hemos sostenido es que para hablar de una reforma fiscal tenemos que hablar de varios temas, por lo menos dos. Uno, que es importante, que la nueva recaudación que se haga o que se intente hacer con esa reforma fiscal no sea más de lo mismo, es decir, no sea cobrarle más impuestos a quienes siempre pagan impuestos de manera prácticamente cautiva, que son las empresas grandes y todos los causantes cautivos que vemos en la economía. Es decir, es importante aumentar la base impositiva, es decir, cobrarle a más personas, a más actividad económica que hasta ahora está fuera del pago de impuestos. Entonces ese es un punto que es importante. Y el otro también es que también hay que revisar la pertinencia del gasto público. Es decir, hasta ahora no se han cuestionado mayormente los programas del gobierno en términos de inversión y en términos de gasto corriente. Pero será necesario, desde mi punto de vista, asegurarse que el gasto que se haga en proyectos de inversión sean proyectos de inversión rentables desde el punto de vista social, ¿verdad? Por un lado. Y no hay mucha evidencia de que los proyectos en los que se está pensando tengan esa rentabilidad, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, que el gasto corriente que se haga en programas sociales para el bienestar, como ahora se llaman todos ellos, pues que sean programas que eficientemente eleven las capacidades y el bienestar de las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y esa, digamos, evaluación tampoco existe en este momento. Entonces, me parece que son dos elementos clave para empezar a discutir la reforma fiscal eventualmente, ¿no? Claro, Carlos. ¿Cuánto estaría gastando el gobierno federal este año en estos programas sociales y qué tanto podrían mantenerse esto a partir de esta estrechez en finanzas públicas? Mira, Darío, me salí de una reunión en la que estoy, no tengo mis papeles aquí enfrente como para responderte puntualmente esa pregunta. Pero la Secretaría que más, el ramo administrativo en el que más se gastó dinero o en el que más se incrementó el año pasado el gasto fue en bienestar, en la Secretaría del Bienestar, de donde emanan prácticamente todos esos programas sociales. Claro. El año pasado, en 2019, el gobierno federal, más bien el sector público, en su gasto programable, la verdad es que no fue tan austero. O sea, el gasto programable del sector público en 2019, en términos reales, fue mayor que el de 2018. Yeah. No fue menor. Pero se concentró en energía, en las transferencias que se le hicieron a Pemex, que llegan a los 100,000
cerca de 100,000 millones de pesos, y en la Secretaría del Bienestar, cuya cifra no la tengo en la cabeza, pero ahí está, y está muy clara también. Bien. Te la puedo mandar si quieres. Sí, no te preocupes, Carlos. Para ver los datos, ¿no? Muchísimas gracias Pero por está tu... concentrando en eso a costa de otras cosas. Bien, pues si nos lo permite seguiremos en contacto. Por lo pronto te agradecemos mucho tu disposición, Carlos Hurtado, director general del CESP. Cuando quieran ustedes, a su disposición. Gracias, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Hacemos...